el sensor. El sensor porque hablamos de fotografía digital, pero en realidad en ese lugar puede estar ubicado también la película, si habláramos de fotografía analógica. Como es fotografía digital, lo que está ubicado ahí es un sensor electrónico compuesto por pequeñas células que responden a la luz. Ya vamos a ir más adelante por ahí. Para definir los objetivos es importante clasificarlos y conceptualizar dos elementos que nos van a permitir saber de qué objetivo hablamos cuando nos encontramos con cualquier tipo de objetivos. Hay dos elementos que clasifican al objetivo. Hay dos conceptos que clasifican al objetivo. Uno va a tener que ver con lo que se conoce como distancia focal o longitud focal. Ese va a ser, la longitud focal o la distancia focal va a ser el tema que nos va a ocupar hoy, ¿sí? Hoy vamos a profundizar sobre lo que es longitud focal o distancia focal y sobre lo que eso, sobre lo que eso provoca en los objetivos. Una es longitud focal o distancia focal, el otro elemento que caracteriza a los objetivos va a ser la luminosidad, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Por ahora nos vamos a detener y vamos a hablar de lo que es la longitud o la distancia focal. Para comenzar vamos a definir qué es la distancia focal. Ahí está un poco graficado el concepto y lo que el concepto dice es que la longitud o distancia focal es la distancia en milímetros que va desde el centro óptico del objetivo hasta el plano focal. Discúlpenme, me están tocando la puerta. Ahí regreso. Acá estoy. Entonces, definimos a la distancia focal como la distancia que hay entre el centro óptico y el plano focal. Esperen que no encuentro ahora cómo hago esta. ¿Me siguen hasta ahí? Distancia o longitud focal es la distancia en milímetros que hay desde el centro óptico hasta el plano focal. ¿Se entiende? Bien, antes de seguir hablando de distancia focal, vamos a empezar a separar los objetivos en dos grandes grupos, ¿sí? Como vimos en la clase de tipos de cámara, los objetivos pueden intercambiarse en el caso de los objetivos que equipan cámaras reflex o mirrorless, o pueden ser fijos, como es en el caso de las cámaras intermedias o bridge. O sea, pueden quitarse del cuerpo de la cámara o pueden no tener esa posibilidad, ¿sí? Son los primeros dos grandes grupos de objetivos o de tipos de objetivos que vamos a definir. Unos que son intercambiables y otros que son no intercambiables, ¿sí? Va a depender de qué, del tipo de cámara que estemos utilizando. Las cámaras de los teléfonos, por ejemplo, tienen objetivos que no se pueden intercambiar. Se pueden añadir accesorios, pero no se pueden intercambiar. Las cámaras reflex, por ejemplo, tienen objetivos que se intercambian. Se puede modificar un objetivo por otro. Esa va a ser la primera gran división que vamos a hacer.
Para continuar, vamos a, hablando de la definición de longitud focal, vamos a hablar de otros dos grandes grupos de objetivos en los que podemos dividir a estos objetivos. Vamos a hablar de objetivos de distancia focal fija y objetivos de distancia focal variable. A ver, les muestro. Acá estamos. Sí. Esperen que les voy a mostrar otro gráfico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Objetivo de focal fija y objetivo de focal variable. Tenía una página abierta que ya evidentemente la cerré, donde tenía un gráfico mejor. Ya lo busco y les comparto. Antes voy a dejar de compartir. Ahí está. ¿Entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Este... Acá está. Nunca le pego qué es lo que tengo que presentar, si pestaña o ventana. Ahí está. Bien. A partir de la distancia focal, nosotros vamos a dividir los objetivos en diferentes tipos. La distancia focal va a incidir directamente en el ángulo de visión que va a tener el objetivo, ¿sí? Cuando nosotros manipulamos una cámara de foto, muchas veces modificamos un joystick o un botón o una serie de botoncitos que me permiten hacer zoom, ¿sí? ¿Es así o no? Permiten que yo amplíe el ángulo de cobertura o permiten que yo reduzca el ángulo de cobertura. Generalmente cuando desconozco de la terminología técnica, cuando yo reduzco el ángulo de cobertura, digo, me estoy acercando, ¿sí? Eso pasa cuando yo modifico el ángulo de cobertura mediante ese botoncito, esa perilla o ese anillo que tiene la cámara de foto. Lo que estoy haciendo en esos casos es modificar, en realidad, la distancia focal. Y al modificar la distancia focal, incide directamente sobre el ángulo de cobertura de mi objetivo. Ahora, para entender un poquito más esto, vamos a clasificarlos, vamos a dividir los tipos de objetivos, primero en dos grandes grupos, como decía. Uno fijo, objetivo de distancia focal fija, y otro objetivo de distancia focal variable. Los objetivos de distancia focal fija, vamos a agruparlos primero en aquellos que tienen 50 milímetros. ¿Sí? Si ustedes lo ven acá, está marcado en 50 milímetros. ¿Sí? Este que está acá. Ese objetivo de 50 milímetros tiene un ángulo de cobertura de 46 grados. Y este objetivo de 50 milímetros es lo que se conoce como objetivo normal. ¿Sí? Entonces, objetivo normal de 50.
¿Se cortó o yo soy el único? Creo que se cortó. Sí, parece que se cortó. Acá estoy. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Por dónde iba? Ya me olvidé. Eh, ¿No les había mostrado la página? Bien. O sea que hablé como 2 minutos solo. Ok, ya presento de vuelta todo. Eh, cuando definí, cuando definí objetivos normal, objetivos, teleobjetivos, angular, ¿ya estaba cortado? Sí, profe, es parte no se Sí, escucha. profe. O sea, hablé como 10 minutos. Ese- bueno, ya les presento de vuelta todo entonces. Eh, bueno, ahí vamos. Vamos de vuelta. Ahí están viendo la página, díganme.
Sí, profe. Profe. Bien, bueno, decíamos que los objetivos se clasificaban en distancia focal fija y distancia focal variable, pero a partir de eso hacíamos una clasificación según la longitud focal, ¿sí? Según esa distancia que había entre el centro óptico y el plano focal. Si la distancia era de 50 milímetros, el objetivo se clasificaba como objetivo normal, ¿sí? Un objetivo normal que tenía un ángulo de cobertura de aproximadamente 46 grados, ¿sí? Los objetivos que nosotros vamos a manejar, ya sea de nuestro teléfono, de la cámara compacta o de la cámara reflex o Evil, cualquier tipo de objetivo, se define por la distancia focal, no se define por el ángulo de cobertura. A partir de la distancia focal yo tengo un determinado ángulo de cobertura, pero no voy a encontrar un objetivo que me diga tiene 30 grados de ángulo de cobertura. Sí me va a decir, tiene, por ejemplo, 28 milímetros, ¿sí? Siempre se clasifican por la distancia focal. El 50 milímetros va a ser normal, se conoce como objetivo normal, tiene 46 grados de ángulo de cobertura. Si el objetivo tiene mayor distancia focal que 50, hablo de objetivos de 70, 105, 85, 105, 150, 200, 300, se conocen como teleobjetivos, ¿sí? Y si me encuentro con objetivos mayores a 300 milímetros, como puede ser 400, 600, 800, se lo puede denominar como super teleobjetivos, pero generalmente hablamos de teleobjetivos por arriba de 50 milímetros. Ahora, si vamos para el otro extremo y hablamos de objetivos con menor longitud focal que la de 50 milímetros, hablamos de objetivos de 35, de 28, de 24, vamos a hablar de objetivos gran angular, ¿sí? Y si nos vamos a un extremo y hablamos de objetivos de 16, 12, 14, 8 milímetros, vamos a hablar de objetivos que se conocen como objetivo ojo de pez, ¿sí? Es una clasificación que se da, pero si nosotros fijamos nuestro parámetro en 50 milímetros, hablamos de normal en 50 milímetros, por arriba de 50 milímetros va a ser teleobjetivo, con una reducción en el ángulo de cobertura, por abajo vamos a hablar de gran angular, con una ampliación en el ángulo de cobertura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿está claro? En cuantito no entiendan, me dicen, dejo de compartir y les comparto algunas imágenes. Bien. Como hablamos de que los objetivos nos van a devolver determinado ángulo de cobertura, ese ángulo de cobertura también tiene algunas cuestiones que tienen que ver con las deformaciones que pueden provocar ciertas longitudes focales. Lo que vamos a ver en estas 4 o 5 imágenes que les voy a pasar van a ser fotos sacadas con gran angular. El gran angular tiene la capacidad de tener un amplio campo de cobertura, pero provoca lo que se conocen como aberraciones ópticas en los extremos de la foto. Tiende a curvar las líneas rectas de los extremos, las curva hacia el centro. Cuanto menor sea la longitud focal, o sea, cuanto mayor campo de cobertura tenga ese gran angular, más marcada van a ser estas
estas deformaciones, estas aberraciones. ¿Para qué se utilizan los gran angular? Justamente para hacer paisajes, para espacios con poco tiro de cámara, o sea, espacios con poco espacio, justamente, valga la redundancia, con lugares con poco espacio, donde yo tengo que cubrir un ángulo bastante grande, ¿sí? Pero siempre me van a provocar estas deformaciones, algunas más marcadas, en algunos casos más acentuadas que en otras. ¿Sí? Estos son ejemplos de fotos sacadas con gran angular. También se utilizan mucho en arquitectura interior, por ejemplo, hablando un poco de lo que, para lo que ustedes pueden utilizar, no sé, en un catálogo de un hotel, de una inmobiliaria que necesiten mostrar espacios que muchas veces, por ejemplo, en departamentos, los departamentos no son demasiado grandes, bueno, con este objetivo se acentúa la perspectiva, o sea, se acrecenta la perspectiva, y eso me permite visualmente, de alguna manera, mostrar al espacio como más amplio, ¿sí? Entonces, es un objetivo que se utiliza para este tipo de fotos, ¿sí? Los elementos parecen más lejanos de lo que realmente están. Fíjense que cuando veíamos los paisajes en las fotos anteriores, el tema de la deformación en los laterales era como más marcada. Acá no se nota tanto, sin embargo, también está siendo utilizado un angular, donde lo podemos ver en cómo se modifica la perspectiva, ¿sí? Los elementos parecen más lejanos de lo que realmente están, eso hace que parezcan los espacios más grandes realmente. Bien. Esos son objetivos angulares. Ahora, voy a dejar de presentar. Les voy a presentar las fotos que puede devolvernos un normal. ¿Sí? Ahí veíamos recién, a ver, les voy a mostrar, antes de pasar al normal, lo que es un angular extremo. Recién les decía que cuando hablábamos de angular, hablábamos de objetivos de 35, de 28, de 24 milímetros. Y en el extremo de esa distancia focal teníamos objetivos que se conocían como ojo de pez, 8 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros. El tipo de imagen que nos devuelve un ojo de pez es esta, ¿sí? Una imagen mucho más deformada, es deformada al extremo, donde observamos a la fotografía totalmente curvada, si se quiere, con las líneas totalmente curvadas, y que tienen, algunos de estos objetivos tienen el defecto de no cubrir todo el sensor, de no cubrir todo el fotograma, entonces aparecen las imágenes viñeteadas, ¿sí? Con esta viñeta negra, pero la deformación que tienen estos objetivos es como muy característica. Fíjense, esto es un objetivo ojo de pez de 8 milímetros, y fíjense la curva que tiene el lente principal, ¿sí? Fíjense acá también. Eso va a provocar este tipo de imágenes deformadas. Es muy característica este tipo de imagen en las cámaras de acción, lo que se conoce como cámaras de acción, que digamos, el representante más comercial más conocido es el de GoPro, ¿sí? Las cámaras GoPro tienen
vienen equipadas con objetivos ojo de pez y lo que se puede hacer es modificar el ángulo de cobertura en 120, 145 y 180, me parece que es. Eso depende del modelo de cámara, se pueden ir modificando. Pero sirven para este tipo de fotos, ¿sí? Es lo que se conoce como cámara de acción. Bien, entonces vimos fotos en angular con distancia focal de 35, 28, 24 milímetros. Si vamos más al extremo del angular, encontramos lo que conocemos como ojo de pez, donde las deformaciones ópticas son mucho más marcadas. Ahora, si hablamos de un objetivo 50 milímetros, se los voy a presentar, qué tipo de imagen nos devuelve. Este es un objetivo de 50 milímetros, ya vamos a volver por acá, pero esto es un objetivo de 50 milímetros. Fíjense que acá viene anotado el dato de la distancia focal y están sumados otros datos que también nos sirven, que ya iremos viendo de qué se trata cada uno. Esto es lo que nos va a indicar qué tipo de objetivo es. Acá en el cuerpo de objetivo dice, algunos lo traen marcado por adentro, adelante también. Fíjense, está bien claro y especificado qué distancia focal tiene el objetivo. Fíjense que en ningún momento habla de ángulo de cobertura, habla de distancia focal, ¿sí? Porque eso es lo que define un objetivo, la distancia focal. Una cosita también para que quede claro, mientras vamos viendo esto, la distancia focal hay que entenderla como esa distancia entre el centro óptico y el plano focal, o sea que es desde el objetivo, podríamos decir, para dentro de la cámara, ¿sí? Muchas veces se confunde a la distancia focal con la distancia de enfoque, que es otra cosa. La distancia de enfoque es desde el objetivo hacia el motivo, ¿sí? La distancia de enfoque es la distancia de nitidez que yo estoy seleccionando. Ya vamos a ver enfoque, pero me interesa que quede claro esto. Hay diferencia entre lo que es distancia focal y distancia de enfoque. El objetivo normal, 50 milímetros, nos va a devolver imágenes como esta, ¿sí? ¿Por qué se conoce como objetivo normal? Porque tiene la capacidad de representar los elementos en perspectiva y tamaño lo más parecido a la realidad, ¿sí? A la visión humana en realidad. No en cuanto al ángulo de cobertura, ¿sí? Porque nuestro sistema visual es mucho más complejo. Entonces, el objetivo normal no tiene el mismo ángulo de cobertura que la visión humana, sino que no rompe perspectivas y no agranda tamaños ni achica, no modifica tamaños de los elementos, ¿sí? Esa es la razón por la que se conoce como objetivo normal, al de 50 milímetros. Nos ofrece fotos como estas, ¿sí? ¿Para qué se usa? Y justamente al no modificar demasiado la perspectiva y los tamaños, se utiliza para fotografía callejera o para fotografía de retrato. ¿Cuál es otra característica que tienen los objetivos normales? Que son muy luminosos. Ya vamos a profundizar la semana que viene sobre este término. ¿Sí? Estas son imágenes tomadas con objetivos de 50 milímetros normal. Si hablamos de cantidad y tipo de objetivos, acá tenemos una muestra de lo que podemos encontrarnos en una de las marcas, ¿sí? Pero no vamos a ir más allá de eso, entendiendo solamente que lo importante es saber qué distancia focal tiene nuestro objetivo para saber qué ángulo de cobertura va a tener. Hablamos de angular, hablamos de normal, vamos a hablar de lo que son
los teleobjetivos ahí les presento. Un teleobjetivo va a tener la particularidad de ser un elemento de gran tamaño, ¿sí? Porque justamente la distancia esa física de la que hablamos cuando definimos longitud focal es una distancia real. O sea, un objetivo de 300 milímetros, por ejemplo, es un objetivo que desde el centro óptico hasta el plano focal tiene 30 centímetros, ¿sí? Entonces necesitamos un cuerpo del objetivo bastante grande, ¿sí? Un objetivo de 600 milímetros tiene 60 centímetros, ¿sí? Porque es una distancia real entre el centro óptico y el plano focal. Por eso los teleobjetivos son de gran tamaño, voluminosos y a veces pesados, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven? Para fotografiar a largas distancias. Tele es distancia, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a ver este tipo de objetivos en eventos deportivos, por ejemplo, en recitales, donde yo no puedo estar cerca de el protagonista. Y esto me permite acercarme, ¿sí? Muchas veces hemos intentado fotografiar a la luna con el teléfono, por ejemplo, ¿o no? ¿No les ha pasado hace un par de días cuando estaba la luna llena de verla salir a la luna y decir voy a sacar una foto? ¿Y cómo? Sale un puntito. Sale un puntito, claro, porque... Te frustra cuando ves la foto del teléfono. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, mi cámara en el teléfono no está equipada con este tipo de objetivo. ¿Y qué puedo hacer? Y puedo hacer zoom. Bueno, pero el teléfono lo que tiene, lo que modifica, no es, ya vamos a hablar sobre eso, no es la distancia focal. Lo que hace es hacer un aumento sobre la imagen que se genera en la pantalla. Entonces, tenemos toda una pantalla negra en teoría, porque tampoco es un negro puro, porque los sensores no responden tan bien a la oscuridad, y un puntito blanco así en la esquina. Y esa es nuestra luna llena. Y bueno, sí, a veces me doy con el gusto y la saco a la foto, pero no tengo el detalle ni tengo la posibilidad del acercamiento, porque el objetivo no lo permite. ¿Qué necesito? Un teleobjetivo. Un teleobjetivo que me permite llegar a una distancia mayor, pero en realidad yo siempre digo, me acerco, yo me estoy acercando al elemento, pero no me acerco en realidad. Lo que hago yo es recortar el ángulo de cobertura. No se olviden de eso. Con el angular amplío el ángulo de cobertura, con el teleobjetivo reduzco o acorto el ángulo de cobertura. Por eso, este tipo de objetivos se utilizan para fotografiar fauna, fotografiar deporte. Hay algún rango de teleobjetivos que también se utiliza para retratos, por ejemplo. Un 85 milímetros, un 105 milímetros se utiliza para hacer retratos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entiende? Si no se entiende, vuelvo, no hay problema, estamos para eso. Bien, se entiende, ok. Bien, ahora, esto de lo que estábamos hablando tenía que ver con objetivos de distancia focal fija. Objetivo 50 milímetros normal, objetivo, por ejemplo, 135, sabemos que es un objetivo, un teleobjetivo.
Un objetivo 200 milímetros es un teleobjetivo. Un objetivo que tiene 85 milímetros es un teleobjetivo. Un objetivo que tiene, que tiene 28 milímetros en su distancia focal es un gran angular. Un objetivo que tiene 35 milímetros en su distancia focal es un gran angular. Un objetivo que tiene 8 milímetros es un ojo de pez, ¿sí? Ahora, si nosotros al principio dividimos a los objetivos en distancia focal fija y también hablamos de los objetivos de distancia focal variable, nos queda mencionar a cuáles son los objetivos de distancia focal variable y cuál es la definición de objetivo de distancia focal variable. El objetivo de distancia focal variable va a ser aquel que me permita modificar la distancia focal del objetivo y por ende modificar el ángulo de cobertura. Cuando yo utilizo una cámara compacta o una cámara intermedia, de las que puedo llegar a tener en la casa o de las que me pueden llegar a prestar, cuando yo activo el anillo o el botón del zoom, lo que estoy haciendo es modificar la distancia focal. O sea, yo estoy en un angular y si, por ejemplo, quiero recortar y hacer un primer plano y modifico el zoom, lo que estoy haciendo es modificar la distancia focal. No me estoy acercando ni me estoy alejando. Estoy modificando la distancia focal y al modificar la distancia focal estoy modificando el ángulo de cobertura. También vamos a clasificar los objetivos dentro de los objetivos de distancia focal variable. Vamos a hablar de grupos dentro de los objetivos de focal variable. Si, por ejemplo, yo tengo un objetivo, a ver, les voy a mostrar una imagen para que hablemos sobre la imagen, por lo menos. Bien, ¿qué objetivo es este? A ver si lo pueden ver. No, Miren, ¿qué dice acá? Ahí me está dando el dato de... Me está dando el De dato 10 a 24. Bien. De 10 a 24. De 10 a 24, bien. Este es un objetivo de distancia focal variable que va desde los 10 milímetros hasta los 24 milímetros. Entonces, este es un objetivo zoom gran angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo modificar la distancia focal en el rango de los gran angular. Vamos con otro. Este, por ejemplo. ¿Qué objetivo es ese? Y también, profe, el mismo, solo que es de 11 a 24. De 11 a 24 es otro, porque el otro era 10 a 24. Este es 11 a 24. Pero es un poquito más. Es un poquito más, pero es lo mismo, ¿sí? Es un objetivo zoom 11 a 24. Este objetivo, ¿qué objetivo es? A ver si se alcanza a ver. Sí, sí se ve. ¿Se alcanza a ver ahí? Acá no está los milímetros, no dice los milímetros. Es de 14-20. 14-20, ¿sí? Es un objetivo que en el rango en el que se puede mover va desde los 14 hasta los 20 milímetros, ¿sí? A ver, ¿este qué objetivo es? Es solo 24, ¿o no? Este es un objetivo fijo de 24 Fijo. milímetros.
¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un fijo y un variable? Sí, profe. Bien. ¿Qué objetivo es? 1740. Bien, 1740. Exacto. ¿Es más Entonces, detalle o no? no tiene que ver O con el casi. detalle. No tiene que ver con el detalle. Recuerden que cuanto más chico o cuanto más corta es la distancia focal, por ejemplo 17, mayor ángulo de cobertura tiene. Entonces, Pero 40, y 40, fíjense que en 40 todavía no llegamos a normal. claro. Sigue siendo un ángulo de cobertura amplio. ¿Sí? El detalle va a tener que ver con otro término, que bueno, ya que sale ahora, lo hablamos, que es el objetivo macro. El que me permite hacer detalles es el objetivo macro. El objetivo macro tiene la capacidad de hacer foco a corta distancia, o sea, de enfocar a corta distancia. Ya vamos a ampliarlo a esto. Este es un gran angular zoom, ¿sí? En el otro extremo, a ver, voy a buscar acá, voy a pasar así hasta que lleguemos. Nos encontramos con este tipo de objetivo. ¿Qué objetivo es este? Ese sí me parece que es muy detalle. Este es un teleobjetivo zoom, ¿sí? Va desde los 150 hasta los 600 milímetros. Pero Se ve todo. tampoco hace detalles, sino tiene la capacidad de estrechar su ángulo de cobertura. ¿Sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, con este objetivo, sí hacer fotos de la luna. Con este objetivo sí puedo hacer esa foto de la luna llena, donde se vean los cráteres y se vean los detalles de la luna, porque tiene la capacidad de estrechar el ángulo de cobertura. Acá tengo otro, fíjense, un 400-800. ¿Qué otro puedo tener? ¿Qué otro tengo? A ver. Bueno, entonces, por ejemplo, un 70-300 va a ser un objetivo, un teleobjetivo zoom. Un 70-200 va a ser un objetivo zoom. Un 70-210 va a ser un objetivo zoom. Hay muchas versiones de teleobjetivo zoom. Ahora, dejo de presentar. Les quiero mostrar otro tipo de objetivo. ¿Ver ahí? Hay otro grupo de objetivos que se conocen como objetivos estándar u objetivos de kit, ¿sí? Estos objetivos tienen la posibilidad de ir desde un angular, un objetivo angular, hasta un principio de teleobjetivo. En este caso tengo un 1855, un objetivo que va desde el angular, pasa por el normal y llega hasta un principio de teleobjetivo. Otro ejemplo de este tipo de objetivo sería un 2880. A ver, les busco un 2880. Les presento de vuelta. ¿Se ve ahí? Este es un 2880. Va desde un angular hasta un principio de teleobjetivo, un teleobjetivo corto. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como zoom estándar
o, si se quiere, objetivo kit. ¿Por qué objetivo kit? Porque son los que traen incorporados las cámaras, los cuerpos de las cámaras para vender, ¿sí? Recuerden que las cámaras reflex y las cámaras mirrorless se vende el cuerpo por un lado y el objetivo por otro, pero por una cuestión comercial incorporan el objetivo y generalmente es este tipo de objetivo, un objetivo kit. 1650, 1855, 2880, ¿sí? Y hay otros objetivos que se conocen como objetivos todoterreno, que son objetivos que van desde un angular hasta un teleobjetivo más extenso. Por ejemplo, un 18-300, un 18-135, un 18-200, un 28-135, ¿sí? Un 24-105. Son objetivos que permiten fotografiar una gran cantidad de motivos sin modificar el objetivo, ¿sí? Solamente modificando la distancia focal. Entonces, eso va a permitir que yo haga una cantidad, digo, que esté preparado para una cantidad mayor de tipos de fotografía con un solo objetivo. Generalmente se dice que los objetivos de kit y los todoterrenos son de menor calidad porque en la construcción hay como una mayor posibilidad que tengan aberraciones, deformaciones ópticas estos objetivos. Bien, ¿se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando traducimos esto a nuestras cámaras? ¿Alguien tiene alguna cámara a mano ahí? ¿No? ¿Tenés ahí, Emilia? ¿Qué cámara tenés? Bueno. ¿Por qué? Porque no tiene como sentido hablar de esto que es cámara reflex si ninguno de nosotros tiene la posibilidad de interpretarlo en la cámara compacta o intermedia que tenemos. ¿Qué cámara es? No, yo no te veo, no sé si por ahí está, ahí sí. Ah, vos tenías una intermedia. Una intermedia. Decíamos que la intermedia, cuando vimos tipos de cámara, decíamos que las cámaras intermedias tenían, una de las grandes ventajas que tenía la cámara intermedia era la potencia del teleobjetivo. ¿Qué objetivos tiene tu cámara, Emilia? Fíjate. ¿26 hasta? 4.0, 104. Bien, entonces va desde un angular hasta un teleobjetivo. ¿Cuántas X dice que tiene? 26X, o sea, tiene 26 aumentos. Desde la mínima distancia focal hasta la máxima se multiplica por 26. ¿Sí? Es un objetivo muy potente. ¿Es un objetivo todoterreno? Sí, sí, porque tiene la capacidad de cubrir desde un angular hasta un tele bien extendido. Hay un elemento que vamos a verlo más adelante si llegamos, que tiene que ver con el factor de conversión de los sensores, ¿sí?
Las cámaras que no tienen, que tienen sensores más chicos, como pueden ser las cámaras compactas o intermedias, tienen un factor de conversión que se tiene que multiplicar por la distancia focal del objetivo. Ahí Emilia tiene un objetivo de 405. El factor de conversión de esa cámara debe ser de 4,5 más o menos. Si nosotros hacemos 4,5 por 4, nos da 20, o no, nos da 18. Y 105 por 4,5, a ver, ¿cuánto nos da? 4,5. Nos da 470. O sea, el objetivo de Emilia en realidad es un objetivo 18-470. Es un objetivo que va desde un angular bien extremo hasta un teleobjetivo bien potente. Esa es la ventaja que tenían este tipo de cámaras, que cuando nosotros traducimos el teleobjetivo es un teleobjetivo muy potente. Si vos usás tu cámara, vas a ver, Emilia, que cuando tirás el tele, tenés una capacidad de recorte o de acercarte, para hablarlo mal, de acercarte bastante a el elemento que tenés distante, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que tienen este tipo de cámaras. Por eso muchas de estas cámaras vienen estabilizadas, porque cuanto más extendido tengo el teleobjetivo, más se siente el movimiento en la cámara del pulso, entonces tiene que estar estabilizada y tiene unos estabilizadores internos del objetivo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene cámaras a mano? Así como de Emilia, no. ¿Parecida o la que tenga? No, solo la del teléfono. No, profe. La del teléfono. Bueno, en el teléfono generalmente estos datos no están, pero por ejemplo puede estar, pueden tener los teléfonos que tienen 2 o 3 cámaras. En la cámara puede estar activo un gráfico donde tienen un arbolito individual o un grupo de arbolitos, ¿eh? Entonces, esa va a ser la diferencia entre un angular más amplio o más reducido, por ejemplo, o entre un objetivo que parece está más cercano del normal y un objetivo que es gran angular. Va a depender del teléfono. Yo no conozco todos los teléfonos, pero vienen graficados de esa manera. Quiero presentarles otra cámara para que vean que todas las cámaras tienen esos datos. En las cámaras compactas o intermedias, el dato al que le vamos a prestar atención es este dato. Es la cantidad de aumentos que tiene nuestro objetivo. Recién en la de Emilia veíamos que tiene 24 de aumento. Esta tiene 6. Y este objetivo es un 4,627. Si hacemos también el mismo factor de conversión, le aplicamos el mismo factor de conversión, vamos a ver que este es un objetivo 22 o 20-135 más o menos. ¿Sí? Y se aplica con y tiene que ver con esta posibilidad del aumento, de los 6 aumentos. Hay cámaras que tienen más aumentos, esta cámara tiene 30 aumentos. Entonces, en las cámaras compactas o intermedias, lo que nos va a dar la información de la distancia focal es el dato que tienen a la vuelta de los objetivos, pero también la cantidad de aumentos que va a tener la cámara. ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esperen. Ajá. ¿Y cuántas X tiene? 3X.
Bueno, 34 a 102. Entonces, ese objetivo va es un objetivo más parecido al objetivo KIT, ¿sí? Va desde los 34, desde un angular, hasta un teleobjetivo, ¿sí? Un zoom estándar. Entonces, en las cámaras intermedias o compactas, lo va a definir la cantidad de aumento que tiene. 3, 5, 6, 8, 10, 30, 60, ¿sí? En el caso de los objetivos de las cámaras intermedias o reflex, vamos a hablar ya propiamente de la distancia focal. Aunque en el caso de las compactas intermedias también lo utilizan el término de distancia focal. Ya lo vamos a terminar de entender la semana que viene. ¿Se entiende más o menos esto de distancia focal? Sí, solo que hay que tener una cámara de eso como para terminar de ver bien el Bien, problema. Es pero complicado. lo vamos a hacer con el teléfono también, ¿sí? Vamos a adaptar el práctico para hacerlo con el teléfono. Lo que tienen el teléfono, lo que tiene la cámara de los teléfonos es que el zoom que hacen es un zoom digital, ¿sí? Es una ampliación de la imagen que se forma en el sensor. Y esa ampliación redunda en pérdida de resolución, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar para ver cómo funciona esto de acercarme y alejarme, que en realidad es ampliar o reducir el ángulo de cobertura. Bueno, ¿estamos? La semana que viene vamos a continuar con esto. Vamos a hablar de luminosidad. Hoy hablamos de distancia focal, vamos a hablar de luminosidad. A los que le falten presentar los prácticos me los envían y ya los que me enviaron les voy a ir corrigiendo y respondiéndole por mail directamente. Bueno, profe. Bueno, no sé si tienen más clases, pero bueno, vayan a descansar. Bueno, profe, gracias. Gracias. Muy bien. Hasta la Gracias, semana que viene, profe. chicos y Pero, chicas. Chao. Chau, chau.